venido escuchando en cuanto a lo que tiene que ver con la fe y meditando un poco acerca de lo que habíamos visto la semana pasada, que cómo esta palabra está totalmente distorsionada en el mundo, que ha sido porque la iglesia en cierta manera ha mostrado algo tan precioso, pero quizás podrá ser que de manera desvirtuada. Y nos damos cuenta que para todo hoy se ocupa el nombre del Señor, para todo lo que se hace. Mientras estaba meditando ayer, estaba la tele en la pieza prendida y en uno de los programas decía una persona: yo sé que el Señor me va a dar esto. Era un programa que hablaba de sobrepeso y ella decía que el Señor le iba a permitir bajar de peso. ¿Cómo usamos el nombre de Dios, en este caso el mundo, para cosas tan vanas que no tiene sustento? Porque ella puede decir hoy: yo tengo fe que Él me va a hacer bajar de peso, pero pasan los días y no sucede nada. Entonces, el mundo, basando su fe, ¿en qué? Y hemos escuchado y se ha dicho, y el hermano lo decía la semana pasada, que incluso para robar se nombra al Señor. Ellos le llaman trabajo. Yo voy a trabajar, pero voy a ir con fe que voy a lograr lo que yo quiero. Y ese es el mundo. Ese es el mundo. La iglesia ha presentado esa fe en cierta manera. Porque ¿cómo entonces ellos lo piensan? Si los que hemos recibido la palabra en la iglesia, ellos no. ¿De dónde sacaron entonces ese creer? Y bueno, nosotros podríamos decir, ellos piensan así. Pero me gustaría que me acompañaran a Colosenses capítulo 1. Incluso hasta en cierta manera podríamos decir que el mundo está en ignorancia. Así que si ellos lo usan de esa manera es porque ignoran, porque no conocen, porque no han tenido la posibilidad de acercarse para conocer realmente qué es la fe, que la usan con tanta liviandad. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que está en Colosas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Y aquí me salta una pregunta. Dice habiendo oído. ¿Qué es lo que el mundo ha oído de nuestra fe? ¿Por qué ellos actúan de esta manera? ¿Qué hemos mostrado nosotros en cuanto a la fe de Dios? Entonces, ahora ya no son ellos, ahora nosotros. ¿Qué mostramos? ¿Qué han visto en nuestra vida? ¿Será que muchas veces nos comportamos de la misma manera y decimos que vamos con fe a buscar trabajo y además le agregamos oración? Te vamos a tener en oración porque sabemos que Dios te va a dar el trabajo, porque sabemos que el Señor va a hacer esto. Entonces, la iglesia, ¿en qué está basada? Y eso es lo que Dios nos permita que podamos ver
en qué hemos estado basados y qué es lo que hemos mostrado al mundo de lo que tiene que ver con respecto a la fe, que es el tema que estamos llevando en esta secuencia de los domingos. Y me gustaría que me acompañaran a Hebreos capítulo 11, porque para cualquier creyente, lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de fe tiene que ver con este pasaje, que inclusive podríamos citarlo todo de memoria. Es lo que nos han enseñado durante mucho tiempo y es lo que proclamamos. Y dice, versículo 1, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que por ende nuestra vida la hemos fundamentado en que es la certeza de lo que esperamos, porque esperamos algo y estamos convencidos de que lo que vamos a recibir. Pero en este versículo se pasa por algo, una palabra muy importante, que es la primera palabra. Dice es, coma. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe? La fe es. No entiendo. ¿La fe es? Bueno, explíqueme por favor qué es lo que es. Al decir la palabra es, quiere decir que existe, que es un ser. Estamos hablando de la fe en la verdadera fe, no lo que hemos proclamado durante tiempo, que lo vamos a estar viendo. Dice, es pues la fe, la convicción, lo que se espera. Si es un ser, ¿quién es este ser? Porque ¿en qué nos basamos nosotros de que somos creyentes? ¿En qué nos basamos nosotros? Dice el versículo 6. Dice, pero sin fe, o sea, sin este ser, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, crea que Él existe. ¿No hemos acercado al Señor? Sí, pero lo importante es saber que Él existe. Entonces, tiene que creer que le hay. No es solamente una palabra de venir acá y decir, no, yo creo en el Señor. Eso es algo muy superficial. ¿Creemos realmente que Él existe? ¿Usted cree que el Señor existe, que Él es, que es real? ¿Está seguro? Miren, en Éxodo, capítulo 3, aquí Moisés tiene un encuentro con alguien. Y en el versículo 6 dice, el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque estaba la zarza, ¿cierto?, ardiendo, dice, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Versículo 6, y dijo, yo soy. Yo existo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al que es. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto
a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? ¿Se imaginan que el Señor le dice: anda, dile esto? Y él va al pueblo, le dice: bueno, a mí me mandó Dios. ¿Y qué Dios? Si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y respondió Dios a Moisés: yo soy, es lo que le dijo: yo existo. ¿Cuál es tu nombre? Que Él es, desde el principio. Él siempre ha sido. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. El pueblo tenía dos opciones. Una era creer o no creer. Entonces, ¿creemos nosotros que Él existe o solamente es una palabra cliché? Él es, hermano, desde el principio. Él estaba antes que todos nosotros. Él siempre ha sido. Estamos hablando de lo que el fundamento de la fe. ¿Por qué usted cree? ¿Porque ve obras o porque Él existe? ¿Cuál es su creer? ¿Porque está esperando que Él le haga cosas? ¿O solamente nuestro fundamento creemos porque Él es? ¿Nos queda creer o no creer? Estamos hablando de algo que es firme, algo que es sólido, que es estable. Podríamos decir que, bueno, si me preguntan tu nombre, ¿cómo le digo quién eres? ¿El Señor se ha manifestado? ¿Ha manifestado su nombre a nosotros, al mundo? Claramente que lo ha manifestado. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 1. Porque alguien podría decir: ¿saben qué? Yo nunca he escuchado. Inclusive hay programas donde muestran etnias que el hombre no ha llegado. Había un programa donde en Chile que se hizo, de que eran los primeros blancos que veía a esta tribu. No sabían cómo comunicarse, no tienen la Biblia. La pregunta es: ¿cómo entonces ellos van a conocer? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, yo soy Dios, me estoy manifestando a ustedes. Bueno, ¿cómo le veo? ¿Cómo el mundo le ve? Dice: claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Hay alguien que pueda decir que Dios no existe? ¿Cómo usted, si usted se pone a pensar, cómo el sol lleva miles y miles y miles de años quemando y no se apaga? Usted prende un carbón y el carbón, ¿cuánto le dura? 30 minutos. ¿Y cómo esta esfera tan grande quema y da calor a toda la tierra?
¿Cómo la Tierra, siendo tan grande, está en un mismo lugar y no se mueve, no choca con los planetas? ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? Entonces Él le ha demostrado al mundo que Él existe, que Él es. Pero, ¿qué hacemos? Parece que no nos damos por enterados. Hermanos, este fundamento de la fe es porque Él es real. No es fe porque yo quiero que Él me dé cosas. Porque la fe hoy en día, de eso se trata. Se trata de que Él me dé lo que yo quiero. Y si me lo da, tengo fe. Se ora por la persona que está a punto de morir. No, si va a vivir, no, si va a vivir, y se muere. ¿Qué fe mostramos entonces al mundo? ¿Una fe vana? ¿Una fe vacía? Porque la persona es incrédula. Yo le digo, no, ten fe, el Señor la va a sanar. Y el otro día se muere. Esa persona que se le dijo eso está sentada en el velorio. ¿Qué piensa? Que Dios no existe. Tu Dios no es real. Y estamos hablando de fundamento. Porque la fe es un fundamento. No es cualquier cosa. Miren, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice así, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe. Ya, ¿la fe en quién? No en las cosas que se hacen. La fe de que Dios existe. Esa es la fe. Ese es el fundamento, eso es lo que lo sustenta, que Dios existe. Fe en Dios. No es lo que nosotros buscamos, lo que creemos que es. Fe en Dios, que Él es real. Pero lo que pasa, hermanos, es que esa fe, dice Juan, ¿cierto? Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes del principio, ¿hay algo? No. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Había alguien más? No. Estaba solo Él. Él siempre ha existido. Pero hay un problema. Lo que dice Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Hermano, no es necesario que usted lo diga con su boca. Usted ya lo cree en el corazón. Y usted me dice, pero yo no soy necio. Yo no soy necio. No soy necio. Pero mis actitudes demuestran que Dios no existe. Porque realmente, ¿por qué no existe? Porque no le creo. Si yo le creyera, es porque existe. Pero como no le creo, Él dice y yo no hago. Total, no hay Dios. El fundamento es el Señor. Miren Hebreos capítulo 11, aquí cerquita. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si la fe significa que Él es, yo voy a decir aquí, porque Dios existe
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, preparó el arca en que su casa se salvase. Versículo 8. Porque Dios existe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 17. Porque Dios existe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Porque Dios existe, estos varones obedecieron, porque le vieron. Le vieron. Por eso Dios le dijo a Moisés: de tu padre Abraham y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la escritura. Pero sí que tenían, sabían lo que había pasado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese Dios, lo que hizo con ellos era real. Así que se dan cuenta de que la fe se basa en una persona. Si yo creo que existe, creo. Si yo creo que no existe, no creo. Porque usted busca al Señor porque cree que existe. Si no existiera, estaríamos perdiendo el tiempo acá sentados. Pero vemos que ese es un fundamento, es algo sólido. Ahora, ¿por qué entonces la iglesia en cierta manera no conoce este fundamento, no conoce esta solidez? ¿Por qué no lo conoce? ¿Acaso la fe se aprende? ¿Es algo que se enseña? ¿Es algo que yo hago un curso? Vamos a aprender de la fe, hermano, hoy día. Siéntese. Habla su Biblia. Y la fe, la fe, la fe, la fe. Y empezamos a dar textos y llenamos de texto nuestros cuadernos. Hice el curso de la fe. ¿Será que la fe es eso? Entonces, ¿por qué hoy en día está tan desvirtuado, inclusive dentro de la iglesia? ¿Dónde comenzó? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos dijo que la fe era creer, que era creer que teníamos que recibir algo? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo tan desvirtuado está la iglesia? Vamos a ver un contraste, porque hay algo que tiene fundamento. Bueno, veamos el contraste. Lucas capítulo 6. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor? Porque eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Tú eres Señor, y cantamos, tú eres Señor. Y él dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el necio en su corazón: no hacéis lo que yo digo. Versículo 49. Mas el que oyó, ¿dónde están los que oyen? ¿Están en el mundo? No. ¿Nosotros qué estamos haciendo aquí? Estamos oyendo. Mas los que oyen. Mas el que oyó y no hizo, o sea, el necio. Porque el necio oye, pero como no cree, no hace. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa. ¿Qué es lo que es su casa? ¿Qué es lo que es mi casa? La casa es mi vida. En mi casa yo tengo mi vida. Así que, ¿qué puse yo? Puse mi vida, mi casa. Dice, sobre tierra. Puse mi vida sobre tierra. El hombre es hecho del polvo. Por ende, puse esa vida en mí mismo. Estoy fundamentado en mí mismo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Sin fundamento. O sea, sin
Dios. Porque ¿quién fundamenta la fe? Dios. Así que el que oyó, el necio en su corazón, ¿dónde está? ¿Por qué no cree? Porque no tiene fundamento. Y como no cree que hay Dios, ¿dónde se fundamenta? En sí mismo. Esto es lo que yo creo. Fundamento. Un contraste. Si Él es el fundamento de la fe, ¿cuál es el fundamento entonces de los creyentes? ¿Es Él? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos habló? No es que de un principio nosotros lo aprendimos de nuestros padres. El Gabriel, ¿dónde escuchó la palabra? ¿Dónde escuchó que existía un Dios? ¿Yo dónde escuché que existía un Dios? ¿No es en la casa? Sí, existe un Dios. Ora, pon las manos en las paredes y Dios te va a dar el departamento, la casa. ¿Quieres tu auto? Pongámoslo en la cadena de oración, en las peticiones. Traigan la cajita de peticiones. ¿Dónde aprendimos esas cosas? ¿Quién las enseñó? ¿Quién nos fascinó? Dice otro texto. ¿Quién nos fascinó con estas cosas? Entonces, lo hacemos en sí mismo. Yo quiero un auto, así que se lo voy a pedir al Señor. El Señor me lo va a dar. Sí, porque somos hijos del Rey. Así como somos hijos del Rey, Él me va a dar lo que un hijo de Rey se merece. ¿O usted cree que un hijo de Rey pasa pobreza? No es más, el hijo del presidente Piñera, ¿usted cree que pasa pobreza? No tiene zapatos para caminar. Su despensa está pobre. Y esas cosas nosotros las traemos a la iglesia. De hecho, había una vez, en el pasado, que estaba yo con un hermano ahí y llegó otro hermano, de un sector que es muy malo, muy malo. Y él dijo así, se me quedó la puerta abierta de la casa. Anda a cerrarla porque están entrando a robar. No, dijo. No, si yo tengo fe que el Señor me va a guardar mi casa. Entonces ahora el Señor es vigilante privado, es guardia. No, yo tengo fe que Él me va, así que no me van a robar. Ahí venden droga, asaltan todos los días, disparos, pero el Señor se la va a guardar. Así que no, yo creo en el Señor. Hermano, eso es fe. Eso es fe. Tan vano, con tan poco sustento. ¿Lo aprendimos de dónde? Primero de nuestros padres. Bueno, ¿y dónde lo aprendieron ellos? En la iglesia. ¿Dónde aprendieron este tipo de fe? Decláralo, decía el hermano la semana pasada. Declara que el departamento es tuyo, hermano. Orábamos con las manos en la pared. Señor, dame este departamento, dámelo, Señor. Yo sé que tú me lo vas a dar. Todavía sigo arrendando. Pero imagínense una vida sin sustento, una vida vacía, vana. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Si nos basamos en nuestros gustos, en lo que nosotros creemos que es Dios, nos imaginamos, no, Dios debe ser esto. Y nos imaginamos ese Dios y ese Dios para nosotros toda la vida. Un Dios proveedor, un Dios médico, un Dios vigilante, un Dios que sana, un Dios sustentador. Y ese es el Dios que yo me creé. Oiga, Dios hasta lavaba la ropa y la tendía. Hemos escuchado esos testimonios. O sea, Dios lavando la ropa y tendiéndola, ¿es esa clase de fe? Imagínense la iglesia en el estado que se encuentra. ¿Qué queda de ahí para adelante? Basado solamente en lo que nosotros somos. Y todo, mire, usted piense, si analizamos, todo lo que pedimos es siempre para este mundo. Todo lo que pedimos, Señor, dame un auto, sí, porque me sirve el autito, porque voy a la iglesia. El auto usted lo quiere para usted, no para ir a la iglesia. ¿Me entiende? Todo lo fundamentamos, todo lo pedimos, solamente para vivir holgadamente en este mundo.
Dígame usted si hay un pasaje bíblico donde el Señor dice que las bendiciones son para este mundo. ¿Hay alguno? No siempre dice buscad primeramente las cosas que están en los cielos. Y las demás, esas que tú dices que necesitas, un auto, eso Él te lo puede añadir, Se lo añade al vecino, a mí también me lo puede añadir. ¿Sí? Pero, entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Dónde lo aprendimos? 1 Corintios capítulo 15. Este versículo es palabra de Dios. Créame que yo no lo escribí. Mire lo que dice el versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, que si el Señor, si Cristo, si la fe, si la sustancia es solamente para esta vida, dice, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra conmiseración es compuesta, es con miseria. Somos los más miserables de este mundo. Si pensamos que nuestro Señor, esa fe verdadera, nos va a sustentar las cosas que son de este mundo. Cuando yo empecé a estudiar esto y a leer, me di cuenta que mi vida, mucho tiempo, ha estado basada solamente en este mundo. Y trabajo por este mundo, para obtener todo lo que yo pueda en este mundo, pero sin fundamento, sin Dios. Por eso dice en el corazón, lo dice el necio, porque no lo proclama, porque aquí proclama lo contrario, Señor, 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 lo proclama aquí y lo canta y lo da. Pero su actuar, ¿dónde está? ¿Dónde está su corazón? Aquí en esta tierra. Y el Señor dice, son los más miserables. Que el Señor tenga misericordia. Que realmente Él pueda tener misericordia de nosotros. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Alguien que se rescata porque está en peligro. Fuiste rescatado. ¿De qué fui rescatado? De vuestra vana manera de vivir. Así que usted puede estar en la iglesia y teniendo una muy buena vana manera de vivir. Una vida vacía. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis. Porque así partimos, ¿no? Partimos de que ¿de dónde la recibimos? De nuestros padres. Por mucho que nuestros padres hayan creído, no, que el Señor, sí, muy bien, está bien. Pero es vano el fundamento. Es vacío. Y el Señor tiene que rescatarnos de ese vacío, de lo que es vano. ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Qué dijo el predicador? Vanidad de vanidades. Este mundo, vanidad de vanidades. Así que si el Señor, usted dice que va a bendecir para acá, ¿sería bendecirlo con algo vano? ¿Con algo vacío? No. Muchas cosas nosotros las querimos por nuestro esfuerzo. Nosotros decimos, no, yo tengo fe que el Señor me va a dar el trabajo. Pero yo voy con mi currículum. Y le creo más a mi currículum. Y yo soy esto, y yo me lo voy a ganar. Vano. De nuestros padres lo aprendimos. ¿Y ellos dónde aprendieron esto? Decíamos delante que lo aprendimos
En la iglesia. En la iglesia. Miren, cuando uno llega a la iglesia, los que se recuerdan aquí cuando por primera vez llegó a la iglesia, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Tú vas a ser miembro acá de la iglesia? Ya. En esto creemos. Si tú no crees esto, no puedes ser miembro. Y estuve leyendo por ahí algunos artículos de fe de diferentes denominaciones, donde algunos dicen, bueno, creemos en la Trinidad de Dios, creemos en el Espíritu Santo, sí, ¿cierto? Creemos en el bautismo, creemos en los diezmos, en la ofrenda, creemos en las primicias, para sustentar. Creemos. Creemos que si usted ofrenda y tiene sus diezmos al día, usted es un miembro en plena comunión con Dios. Pero si usted no ofrenda, déjeme decirle que usted está probando nomás. En esto creemos. Al final la iglesia sabe lo que ha hecho con todo este creer falso. Solamente nos ha dado tradiciones cristianas, entre comillas, tradiciones cristianas. Y llegamos aquí y ellos nos enseñaron a creer en un Dios que no existe. En un Dios que solamente lo basamos en lo que nosotros pensamos, porque acuérdense, este fundamento es humano, está sobre la tierra. Así que todo lo que hacemos, proclamamos a Dios. Sí, es como dice Isaías capítulo 4, versículo 1, ¿cierto? Dice, bueno, a este hombre se le acercaron 7 mujeres, que son las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, y dice, pero déjanos comer nuestro pan y vestirnos con nuestra ropa. Ah, pero una cosa, Señor, porque yo te voy a cantar todos los cultos, quítame el pecado, quita de mí el oprobio. Así que la iglesia, ¿qué hace? Hay un Dios, pero no creo que existe. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me alimentaré de mi propia palabra, de mi propio pan, y me vestiré con mi propia ropa, o sea, con mi justicia. De acuerdo a lo que yo digo, yo creo que esto es lo justo y eso yo voy a hacer. Pero sí lo que quiero, que Él me quite mi pecado. Así está la iglesia. Entonces eso lo enseña en discipulados. No se olvide, hermano, los martes, venir al discipulado. Y lo enseña de una manera solamente aprendida y además errónea. La iglesia del Señor. ¿Usted cree que esa es la iglesia del Señor? ¿Usted cree que porque viene a este lugar y está sentado, usted ya es salvo, ya tiene fe, es hijo de Dios? Porque todo eso se dice. Una fe en una iglesia que no tiene sustento. Y aquí decía, fuisteis rescatados de esta vana manera de vivir. ¿Hemos sido rescatados? Que empecemos a analizar nuestra vida en qué ha estado basada. Si realmente en que Dios es verdadero o lo he basado en estas tradiciones. ¿Cuántos años en tradiciones? Muchos años en tradiciones. Miren, Romanos capítulo 2. El primer punto que vimos fue la fe, su sustancia, un fundamento, algo que lo sostiene, que es estable y que es Dios, que Dios existe. Ahora estamos viendo el contraste. ¿Qué ha pasado de esa fe que es verdadera a lo que hemos vivido? Dice así Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. He aquí tú te haces llamar cristiano. He aquí tú te haces llamar bautista. He aquí tú te haces llamar asambleísta. Tienes el sobrenombre. Bueno, ¿por qué dice eso? Y te apoyas en la ley porque tienes Biblia, porque te compraste una Biblia de estudio. Entonces tú te apoyas en lo que dice la palabra. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Por qué conoces su voluntad? Porque está escrito, ¿cierto? La palabra es la voluntad de Dios, porque aquí está lo que Él quiere para la vida. Y conoce su voluntad. E instruido
Porque cuando uno llega a la iglesia lo que hacen es instruirnos. Ya tú tienes que hacer esto, esto aquí, esto acá, para que podamos ser hermanos en la fe y caminar en esta fe. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, o sea, a la vez me creo maestro. Aprendí un texto por aquí, me lo sé un poco y me creo maestro más encima. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿qué tienes en la ley? ¿Qué tienes en la ley? La forma de la ciencia. Lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado en la iglesia durante tanto tiempo, lo que le enseñaron a nuestros padres, es solamente la forma de hacer las cosas. La forma en cual se hace el culto, la forma en que se deben llevar los cantos, la forma en que se debe ofrendar. Todo en clase solamente evaluado en cuanto a la forma. Aprobamos lo mejor porque lo dice la Escritura, pero ¿hay sustancia en eso? No hay sustancia. Porque Dios no está ahí. El fundamento de esto no es Dios. El fundamento de esto es el hombre. ¿Usted se da cuenta cómo está la iglesia hoy con el fundamento del hombre? Tan corrompida. Y vamos a ver una ilustración que es conocida, pero vamos a solamente ver algunos pasajes específicos, ¿ya? Que está en Hechos, capítulo 2. Perdón, Hechos capítulo 22. 22. Me faltó un 2. Dice el versículo 3. Todos sabemos que este es Pablo, ¿no? Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Un doctor de la ley, alguien que conocía la escritura, el revés y el derecho. Imagínense, este hermano, enseñado por uno de los más capos, dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme la forma, ¿cierto? ¿Qué enseñaron? La forma, conforme a la ley de nuestros padres celosos de Dios, como hoy lo sois vosotros. ¿Cuántas veces nosotros somos celosos de las formas? No es que esto se tiene que ser así, no es que hay que hacerlo así, porque así se hace. Celoso de formas. Capítulo 26. Versículo 1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, porque estamos hablando de Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida. Decía que ¿dónde puso la casa? ¿Dónde puso el fundamento? Su vida sobre la tierra. ¿Recuerdan? Lucas 6. Mi vida, dice, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, o sea, era un creyente de toda su vida, en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la ley, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, porque lo único que le enseñaron fue de que él tenía que ser un religioso, aprender la forma de cómo era el culto, la forma de cómo se iba a la iglesia, aprender la forma. Así que dice, en cuanto a eso, fui bien enseñado, instruido. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Dónde estaba basada su vida? En lo que le enseñaron, ¿dónde? ¿Dónde se lo enseñaron? ¿En la sinagoga? ¿En la iglesia? ¿El maestro? ¿El pastor de la iglesia? ¿El apóstol? Porque hoy son apóstol, arcángel,
¿Quién se lo enseñó? Y más encima dice el versículo 12, ocupado en esto, porque hay que ver que no ocupamos. Hay que ver que la iglesia se ocupa de todas las cuestiones y costumbres. Pero dígame, ¿eso es fe? ¿Eso es caminar en la fe? ¿Eso es seguir las pisadas de la fe? Meditemos, cada uno puede sacar su propia conclusión en cuanto a lo que la palabra nos está diciendo. Jeremías capítulo 23. Dice el capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vana fe. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Así que el Señor nos hace una advertencia. Aquí en Colosenses capítulo 2, 8, Él nos hace una advertencia. Colosenses capítulo 2. Versículo 8 dice, mirad, Colosenses 2, 8. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. El Señor dice, mirad, que no os engañen con esas palabras vanas. Palabras vanas. Y para concluir como el punto, que se trata de la fe sin sustancia, la fe basada sin fundamento en lo que es el hombre, en lo que hemos creído, en lo que a mí me parece, en Isaías capítulo 29, por favor. Capítulo 29, versículo 13. Versículo 13. Dice, pues, el Señor. Esto no lo dice cualquier persona, ni un pastor, ni un profeta. No, esto lo dice el Señor, dice. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra todos los domingos, todos los jueves, en todos los discipulados, me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. La fe en la iglesia, un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. No sé si usted puede analizar su vida. Mostramos la verdadera fe, el sustento. ¿Quién lo sustenta? Dios. Porque Dios es y siempre ha sido. A mí me complicaba un poco esta parte porque decía, ¿cómo le explico a los hermanos que Dios existe? Si existe. ¿Cómo puedo darle explicación a algo que yo no puedo darle explicación? Inclusive yo decía, voy a decirle a los hermanos, la fe es el sustento porque Él es. Pasemos al segundo punto. Pero imagínense, vimos lo que Dios es la fe, que es una persona, que es un ser. No es algo pensado que yo hice, sino que la fe es un ser que tiene que morar en la vida. Esa es la fe. Vimos la fe en la iglesia, enseñada primeramente por nuestros padres. ¿Dónde lo aprendieron? En un lugar que se llama iglesia.
vemos cómo el Señor nos da el consejo, nos dice que nadie os engañe, porque de labios me honran y su corazón está lejos. Pero nosotros estamos hablando del sustento de la fe. Por ende, yo les quiero hacer una pregunta. Y también me la hice yo. ¿Cómo puedo saber que tengo fe? ¿Cómo usted puede saber que tiene fe? Que todos estos años que está en la iglesia tiene la fe verdadera. ¿Recuerdan a Timoteo cuando le decía hermano verdadero? Hijo, ¿cierto? Hermano verdadero en la fe no fingida. Alguien puede entonces fingir también la fe, ¿no? Ese es otro caso, pero ¿cómo puedo saber yo que realmente estoy en la fe verdadera? Que no es la falsa. Bueno, es porque si Dios lo dice, créame que Él lo hace. La palabra de Dios es viva, no es inerte. Por ende, si la palabra, si Él, miren, a ver, por ejemplo, si yo digo aquí, ¿saben qué, hermano? Me gané el quino. Me gané 2.000 millones de pesos. Vende tu casa. Yo te voy a comprar una nueva. ¿Qué haría usted? ¿Me creería o no? ¿Sí? ¿Por qué me creería? Porque sabe que tengo 2.000 millones en mi cuenta corriente y que le puedo comprar la casa. Bueno, así es Dios. Él existe y es poderoso. Si Él dice, Él tiene el sustento para hacerlo. Lo que pasa es que uno no le cree, no cree que existe. Entonces, ¿lo hará el Señor o no lo hará? Es lo mismo. El Señor dice, por ejemplo, Ricardo si está sin trabajo. Hermano, oremos por el trabajo. Sí, está bien. Está bien. Pero el Señor le ofrece un trabajo a él. No, no le ofrece un trabajo. Le dice, no hay justo ni uno que mendigue pan su simiente, su descendencia, perdón. ¿Qué tiene que creer él? Que Dios dijo que su descendencia no le faltará el pan. ¿O tiene que creer que mañana va a tener el trabajo si ora? Ya lloro hoy día, mañana tengo el trabajo. ¿Esto tengo que creer? ¿O tengo que creer a lo que Él dijo? Que no me faltará. Si yo sustento mi vida en ese fundamento, porque Él existe y es Dios y lo creo, Él lo sustenta. Por ejemplo, Sara. ¿Se recuerdan de Sara? Miren, Génesis, capítulo 17. Porque aquí hay una palabra cortita, pero muy importante. Génesis, capítulo 17. ¿Recuerdan que Sara no podía tener hijos? Porque es estéril, era estéril. Y Abraham ya, adulto, 19 años, imposibilitado, digamos, físicamente. Pero miren lo que pasó aquí. Dice, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ellas hijos. Sí, coma, la bendeciré. ¿Ella podría creerle al Señor que ella podía tener hijos si ella no podía? Abraham, ¿en qué se basó? Que el Señor lo dijo. Y como Él existe, Él lo hace. Eso es todo. Así de simple. Se ve simple. Pero es creer a lo que Él dice. Él le dijo, sí, te bendeciré. Ahora veamos, ¿le habrá cumplido? ¿Sí? Miren, avancemos aquí al capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había
Ah, ve que él lo dijo y él lo hizo. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dijo a Abraham, y dio, perdón, a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios. Sí, porque el problema es que nosotros esperamos en el tiempo que nosotros queremos. No, Dios te lo va a dar. Ah, pero que me lo dé luego, porque uno es impaciente. No, quiero luego. ¿Cuánto se demoró? Que inclusive en algún momento ellos ya empezaron a dudar. Pero Él llegó. Porque Él es Dios. Porque Él es real. Existe. Y si Él lo dice, Él lo cumple. No es hombre para mentir. Y Él cumplió en el tiempo que Él había dicho. Así que miren, Él cumple. Si nosotros plantamos un cuesco de durazno en la tierra, ¿cierto? El cuesco, yo me acuerdo que antes, cuando era chico, andábamos pateando esos cuescos y jugábamos, nos tirábamos. Ese cuesco por fuera se ve seco, ¿cierto? Sin vida, cochino, siempre estaban sucios en la tierra. Pero ese cuesco, si usted lo planta y ese cuesco tiene la semilla dentro, porque la semilla está viva, usted lo planta, ¿qué va a salir? Un árbol de uva, o un parón de uva, no sé, de manzana. ¿Qué sale? Durazno. Porque la semilla es, ya, así es el Señor. Si el Señor planta su palabra en tu corazón, ¿qué es lo que va a salir? Su verdadera fe, morando en la vida. La fe morando en la vida. Lo que se planta es lo que nace. Miren, aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice así: Él, ¿quién Él? El que es, Él, el que existe, el que es real, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Ya, porque la fe, así que la fe es, pues la fe por el oír, ¿no? ¿Cierto? ¿El oír qué? Por la palabra. Y aquí dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versículo 21. Por lo cual, desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede. Porque esa palabra es viva. Dice que la palabra es viva y eficaz. Así que si Él la implanta, ¿dónde? En el corazón, Él tiene el poder para que eso germine. Y dice ahí, la cual puede. No dice, mira, a lo mejor podrá salvarte. No. Dice que Él implanta la semilla, la cual puede salvar vuestra salva. Y si Él implanta la palabra, y que por la palabra nosotros podemos obtener la fe, entonces, ¿qué va a crecer? La fe. Porque ¿saben qué yo pensaba? Yo decía, los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Y nosotros ocupamos los mismos, las mismas palabras para decir, Señor, aumentanos la fe, Señor. Pero para mí siempre aumentar la fe fue decir, yo quiero creer más, tener más convicción. O sea, si ahora creo un 30%, quiero creer un 80%. Así que Él me lo aumente. Ah, no, yo creo, no, sí creo, no, yo creo que voy a ser oro, no, sí, yo creo. No. Como la palabra de Dios es viva y tiene sustancia y es un fundamento, si Él implanta la fe, Él dice, añadid a vuestra fe, creció. A la virtud, conocimiento. Así que si la fe verdadera está en esa vida, ¿qué va a producir? Fruto.
Y ese fruto es de Él. A esa fe hay que añadir. Si no, se queda chiquitito. Pero la palabra de Dios es viva. Si el Señor le implantó a usted la palabra, va a crecer. ¿Cómo puedo saber que tengo fe? ¿Ha crecido? ¿Hay virtud? ¿Hay conocimiento? ¿Hay dominio propio? Si no hay, ¿en qué he basado mi vida? ¿Cuál ha sido mi fe? Porque no veo crecimiento. La palabra del Señor actúa. Él la envía y hace lo que Él dice que haga. Así que si esa palabra ha crecido en mí, es porque Él la envió y Él la hace germinar. Él sustenta. Si la sustancia de la fe es Él, la sustancia sustenta. Hay algo que le da vida, hay algo que la mueve. La palabra es viva y eficaz. Aquí en Isaías 55, con 2 pasajes más, terminamos. Isaías 55. Dice versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que ese es nuestro Dios. Así como naturalmente la lluvia cae, riega el campo, germina la fruta, así es su palabra que cae en el corazón, que Él la riega, la hace germinar y produce lo que Él quiere. Así que si usted produce durazno, saldrá durazno. Si usted produce la palabra, si planta el Señor la palabra en el corazón, ¿qué va a producir? La fe, eso que lo sustenta. El amor, porque esto va en crecimiento hasta llegar al amor. Una vida que da fruto. Ya no es decir, yo tengo fe, hermano. No, yo soy un hombre de fe. Usted lo mira, como dice nuestro hermano. Sí, hermano. Qué bueno que tenga esta fe. Para uno mismo, cuando uno dice a veces, no, si yo tengo fe que el Señor, que uno puede decir, a ver, ¿en qué estoy basando mi fe? ¿Hay crecimiento en mi vida? ¿Ha ido creciendo el Señor o no? Colosenses capítulo 1. Y si quieren, abren inmediatamente 2 de Corintios capítulo 13, porque con esos 2 pasajes vamos a terminar. Colosenses capítulo 1. Y 2 de Corintios 13. Entonces leeremos primero Colosenses capítulo 1. Habíamos terminado en el versículo 4, ¿se acuerdan? Donde dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis conforme digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está, una vida realmente que tiene fe, que ha ido creciendo, que ya pasó la virtud y va conociendo ya al Señor hasta que llegue al amor, como decían aquí, hemos oído de tu amor, un discípulo, esa palabra que actuó e hizo. Y para terminar aquí, en 2 de Corintios capítulo 13, dice el versículo 5. Eso es para todos nosotros, hermanos, que el Señor nos podamos meditar. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora uno tiene que sentarse y meditar. ¿Estoy en la fe? Todo lo que he vivido, todo este tiempo, todos los años, ¿estoy en la fe? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Uno se conoce. Uno conoce lo que uno es. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, o sea, sin crecimiento. Si hay una vida que no ha tenido crecimiento, es porque la fe no está morando en esa vida. Porque ha basado solamente su vida en religión. Hermanos, que realmente el Señor pueda mostrarnos si realmente estamos en la fe y que todos estos años que hemos andado, ya sea como usted lo haya meditado, de buena manera, de mala manera, el Señor pueda venir con esta palabra al corazón y pueda abrir nuestro entendimiento y dar a conocer lo verdaderamente lo que es Él. Que Él nos pueda dar esa convicción, que podamos, hermanos, creer que Él existe, que Él es real, Él es verdadero, que basemos nuestra vida en lo que Él dice, porque si Él existe, Él lo va a hacer, Él tiene el sustento para hacerlo. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Señor, en este día te damos gracias.